por conectarse. eh, Hasta parece que es la primera clase del día. Y la idea, lo que me pidieron de hecho, era seguir hablando de neurología autoinmune y la forma como los que estuvieron por lo menos el jueves pues, se acordarán que en el fondo que dividí las dos clases y hablé más bien de patología del sistema nervioso central en la primera y ahora vamos a hablar de la patología del sistema nervioso periférico que me solicitaron, esta vez ya que va a ser del síndrome de Guillain-Barré y miastenia gravis. Vamos a partir por algunas diapos que están repetidas, simplemente por si alguien no las vio el otro día, una muy breve introducción, que obviamente vamos a hablar de autoinmunidad, entonces un mini recordatorio del sistema inmune con la inmunidad innata y la adquirida, por eso voy a poner el entero, ya, innata y adquirida, en fondo la respuesta que se monta frente a un agente invasor o un agente externo como un agente infeccioso, por ejemplo, ¿ya? Que puede estar mediada por células o por anticuerpos, la inmunidad celular o la eh, inmunidad humoral, como parte de la respuesta de la inmunidad adaptativa. Y como les decía, hoy día vamos a hablar de patología autoinmune del sistema nervioso periférico, pero no vamos a cubrir todo, ¿ya? Sino que nos vamos a centrar en dos cuadros que son probablemente de los más frecuentes, eh, de un tipo de, un conjunto en verdad de neuropatías o neuropatías inmunomediadas y la principal enfermedad inmune de la unión neuromuscular, ¿ya? Eh, También se acordarán que veamos que en qué contexto se dan estas patologías autoinmunes. eh, Dentro, bueno, obviamente los idiopáticos son frecuentes, ¿ya? Pero también están estos contextos paraneoplásicos hiperinfecciosos o asociados a fármacos que vamos a ver que son relevantes para los temas de hoy día, ¿ya? Y que tal como conversábamos el otro día, en fondo, si bien casi toda la patología autoinmune tiende a ser más bien en neurología más bien subaguda o crónica. Hoy día vamos a hablar de un cuadro agudo como el Guillain-Barré y de otro más bien crónico como la miastenia gravis. Y no vamos a entrar en demasiado detalle de los tratamientos. Esto era como, esto está basado en la terapia de la encefalitis autoinmunes, pero básicamente son muy parecidas el armamentario que tenemos para casi todas las patologías eh, inmunomediadas, ¿ya? Y vamos a ver en particular qué utilizamos en cada uno de los casos, algunos de estas terapias nuevas, como el eculizumab o los inhibidores de los receptores del fragmento FC, el fragmento conservado de las inmunoglobulinas. La verdad es que en neurología han avanzado más bien por la miastenia gravis, así que ahí algo vamos a conversar, ¿ya? Eh, ya, y ahora entrando más en materia, ya, esto, muy breve repaso de la introducción del otro día, vamos a hablar básicamente del síndrome de Guillain-Barré, de este cuadro autoinmune agudo que afecta a los nervios periféricos, ¿ya? Eh, y es un síndrome, ¿ya? Con un conjunto de síntomas y signos, y por lo tanto, donde probablemente caben varias condiciones distintas. Y uno podría decir que es un conjunto de neuropatías o polirradiculoneuropatías, ¿ya? Más frecuente esto último, que frecuentemente son postinfecciosas, ¿ya? Y que tienen un curso agudo y autolimitado. De hecho, si uno, por definición, ¿ya? Es un cuadro que se presenta eh, que va empeorando en pocas semanas, alrededor del 80% al nadir, en el fondo, a la mayor manifestación clínica dentro de las primeras 3 semanas, alrededor del 90% en las 4 semanas, y por definición, como les digo, debiera ya estabilizarse, ¿ya? Acá está como la inflamación o los anticuerpos cuando se pueden medir, y este es como el grado de discapacidad, ¿ya? En verde, debiera estabilizarse
dentro del primer mes o a más tardar dentro de los primeros 2 meses, ¿ya? Si durara más de 2 meses, probablemente estaríamos hablando de otro cuadro crónico que se llama CIDP, ¿ya? Eh, Polineuropatía crónica inflamatoria desmielinizante. Em, y que es parecido, pero tiene algunas diferencias en cuanto al tratamiento y tiene un curso mucho más largo, ¿ya? Eh, Se estabilizan estas semanas, la discapacidad puede mantenerse por meses, ¿ya? A los 6 meses hay un porcentaje importante de los pacientes que todavía no puede recuperar la marcha y después tiende a mejorar, mejorando completamente en algunos casos, pero no es raro que queden algunas secuelas, ¿ya? Eh, y en alrededor del 70% de los casos uno puede identificar un cuadro infeccioso, un cuadro febril o una vacuna, más raro, pero también eh, en las semanas anteriores al inicio de los síntomas. Tiene una incidencia de alrededor de 1 a 2 por 100.000 habitantes, ¿ya? Y dentro de este síndrome, como les decía, uno podría describir como cuatro formas principales, que después vamos a ver que hay más variantes, pero de un punto de vista conceptual, quizás la más importante y la más como clásica es lo que llamamos AIDP, que en el fondo en inglés quiere decir polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielizante aguda, ¿ya? Eh, que es el cuadro que vamos a ver un poco históricamente cómo se fue desarrollando y como desde los años 80 hasta la fecha se han definido variantes y dentro de esas variantes quizás las más distintas son estas de acá, AMAN y AMSAN, o sea, una neuropatía axonal en vez de desmelinizante motora aguda o, aquí me equivoqué, perdón, es sensitiva motora aguda, esa es la S, ya se me olvidó anotarla. Y otro cuadro que se conoce hace hartas décadas, que es el síndrome de Miller-Fisher, del que vamos a hablar en las próximas diapositivas, ¿ya? Em, Vamos a partir un poco como con una evolución histórica de cómo se ha ido entendiendo y reconociendo este síndrome, porque al final eso también nos va a dar un poco los elementos clínicos más importantes, ¿ya? El, Ya a mediados del siglo XIX, en el fondo habían descripciones de cuadros de parálisis ascendente, ya con hiporreflexia, y Landry lo escribe en 1859, pero fueron Guillain-Barré y Stroll, que quedó un poco olvidado por la historia, los que durante la Primera Guerra Mundial, cuando atendieron a dos soldados que tuvieron este cuadro, ya, una parálisis eh, progresiva en pocos días o semanas, eh, que se estabilizó alrededor de la segunda, tercera semana, que sobrevivieron, ¿ya? Porque el caso de Landry falleció, y después se empezó a recuperar. Ujú. Y la gracia, cuando, porque ese es un cuadro que se podría confundir con la poliomielitis, que es que es una infección eh, viral que afecta a las neuronas motoras de la médula espinal y que era frecuente hasta los años 60, más o menos, del siglo pasado, ¿ya? El aporte de Guillain-Barré y Stroll fue el que hizo más bien ciertos estudios electrofisiológicos, ¿ya? Pero en fondo el aporte como ven acá del paper, es que describen esta alteración del líquido cefalorraquídeo donde hay aumento de las proteínas o una hiperalbuminosemia, ¿ya? Sin una reacción celular, ¿ya? Lo que la diferencia de la polio, donde uno esperaría ver un aumento de las células junto con el aumento de las proteínas, el citoquímico, el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Eh, y de hecho, Guillain nunca aceptó que el cuadro de Landry era lo mismo, él creía que era una polio finalmente. Eh, Eso. Y con el tiempo,
creo que ellos mismos en algún momento hablaban de o sea, Guillain y Barré publicaron otras cosas juntos después, de nuestro síndrome, y el resto de los doctores también empezaron a usar ese nombre. Y no hubo grandes avances probablemente hasta la década de los 50, también asociado a la polio. Probablemente ustedes saben que en el siglo XX hubo grandes epidemias de polio que afectaban gente de todas las edades, pero muchos niños y jóvenes eh, que tenían esta parálisis y con una alta mortalidad. Y de hecho, estas epidemias fueron bien importantes en la historia de la medicina por el desarrollo de los cuidados críticos. Y ya el año 51 hay otro paper que en Boston, en Mass General, que hablan de algunos pacientes ventilados, pero esta es como la primera serie importante de un hospital sueco en Estocolmo, eh, de los problemas respiratorios que tenían los pacientes ahora con Guillain-Barré, no con polio, ¿ya? Y la importancia de la ventilación mecánica, tanto por la fatiga de la musculatura respiratoria como para poder eh, aclarar la vía aérea que tendía a acumular secreciones y secreciones espesas, ¿ya? En verdad, eh, para el Guillain-Barré, el desarrollo de los cuidados críticos fue lo que cambió mayormente el curso de la enfermedad, ¿ya? En el caso de la polio también, pero en esa época se desarrolló la primera vacuna del Dr. Salk, y ahora también ustedes deben saber que es una enfermedad que está prácticamente erradicada del mundo. ¿Mm? Un año después, en 1956, en el New England Journal of Medicine, el doctor Charles Miller Fisher, que los que les gusta la neurología o los que han ido a otras clases probablemente lo han escuchado porque hizo varios aportes a la neurología del siglo XX, describió tres casos de lo que llamó una variante inusual de una polineuritis idiopática aguda, ¿ya? Que era como otro nombre más descriptivo para el síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Eh, y en fondo esta presentación inusual eran tres casos, me parece que dos después de una neumonía y uno después de una cirugía, eh, se presentaron con oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Ya la reflexia es tan común con esta parálisis ascendente que conversábamos recién, pero la ataxia se puede ver en algunos casos inicialmente, antes de que, cuando está recién instalándose la debilidad muscular, y la oftalmoplegia sale de la presentación del Guillain-Barré, ¿eh? Y además que no progresaban a debilidad. Eh, cuando fue como quizás la primera visión de que el espectro clínico podía ser más amplio. Y otra cosa que se empezó a reconocer ya cuando existían los cuidados críticos y ya en los años 70, ya, o sea, 15 años después de la descripción de Miller Fisher, es que estos pacientes con Guillain-Barré además hacían una disfunción autonómica importante. Acá hay un registro de la presión arterial que cuando algunos días estaba súper alto o a ratos durante el día estaba súper alto, después bajaba, se producía constipación, se producía retención urinaria y el manejo de esos cambios no era fácil porque los fármacos que normalmente se usaban podían agravar eh, la situación. Si le sube mucha la presión y le damos muchos antihipertensivos, después puede estar choqueado en parte farmacológicamente, ¿eh? Entonces se reconoció que los pacientes podían fallecer tanto por la falla respiratoria como por arritmias o alteraciones autonómicas. Y más o menos de esta época en adelante eh, se empezaron a distinguir nuevas variantes que vamos a ver en esta diapo, ¿ya? Y también, un poquito después,
o sea, esto es como de los 70, 80, en general se empezaron a describir las nuevas variantes, y como en los 80 y 90 empezaron a encontrar autoanticuerpos en algunos de los pacientes. La verdad es que en la minoría de los pacientes, ¿ya? Porque el grupo más importante este es un paper del 2011, ya, como se pensaba hasta entonces, pero la verdad es que no es muy distinto ahora. Vamos a ver que hay algunas cosas que uno podría discutir un poquito. El grupo más importante, el conjunto más importante, es el AIDP, ya, esta polirradiculopatía desmielinizante, que es el cuadro clásico con reflejos bajos y que coincide con los hallazgos electrofisiológicos del doctor Stroll, ¿no? Y dentro de este cuadro de una tetraparesia flácida ascendente que puede llegar a comprometer los músculos respiratorios, habían algunos un poquito distintos, como pacientes que se presentaban solo con una diplegia facial, ¿ya? Eh, Pacientes que tenían, eh, además del cuadro motor, muchos síntomas sensitivos y una forma que era faringia, cervical y braquial, o sea que afectaba más bien la musculatura vulvar y de las extremidades superiores, con arreflexia, con progresión, pero sin llegar a afectar, sin producir paresia de las extremidades inferiores, ¿ya? Y, y además nos empezamos a dar cuenta que además de esta forma clásicamente desmielinizante, había una forma muy parecida en cuanto a la presentación que era axonal, el AMAN y el AMPSAM que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, si uno juntaba esta o heterogeneidad clínica con el estudio de autoanticuerpos, se vio que en estas variantes más atípicas eh, se encontraron algunos autoanticuerpos y casi todos estos autoanticuerpos estaban dirigidos contra eh, esfingolípidos de la membrana, ¿ya? Un tipo de esfingolípido especial que se llaman gangliósidos, que se clasificaron así con un nombre, gangliosio M1, D1, T1, Q1, ¿ya? Y había cierta especificidad, ¿ya? Por ejemplo, estos cuadros axonales tenían generalmente anticuerpos GM1 o GD1A, ¿ya? Mientras que el Miller-Fisher que también tiene algunas características que uno puede estudiar de patología más axonal, tenía GQ1B y GT1A. Y además se encontró otro cuadro, o sea, en verdad el Bickerstaff lo describió el año 57, ¿ya? Es otra variante que no la mencioné antes, que es como pariente del Miller-Fisher, pero que además presenta compromiso de conciencia, porque probablemente hay como una romboencefalitis, una inflamación del sistema nervioso central a nivel del tronco, ¿ya? Eh, y en el resto se parece al Miller-Fisher. En el fondo hay gente que piensa que la encefalitis de Bickerstaff y el Miller-Fisher son como espectros, o sea, puntas de un espectro, donde siempre hay un poquito de compromiso del sistema nervioso central, que cuando es más marcado es un cuadro de Bickerstaff, cuando es mínimo es un síndrome de Miller-Fisher, ¿ya? Eh, ¿Y qué es lo que se piensa que pasa? Todo esto es todavía un poquito controversial, no hay una explicación así, súper definitiva, pero bueno, se conoce la histopatología, eh, hay modelos animales, y en la AIDP, ¿ya? El cuadro clásico más frecuente, alrededor del 70% de los casos, depende de la serie y depende de la epidemiología de cada lugar y de cada año, porque como conversamos, este suele ser un cuadro postinfeccioso. Se supone que el mecanismo eh, está mediado en gran medida por la inmunidad humoral, eh, por estos fenómenos de mimetismo molecular, ¿ya? Uno tiene una infección con antígeno, o sea, con un agente infeccioso. Frecuentemente de lo que está registrado, el Campylobacter es una bacteria que produce infecciones digestivas y que tiene mayor riesgo de seguirse de un Guillain-Barré, pero también se puede ver después de la influenza, después de Epstein-Barr, citomegalovirus. eh, Ustedes han escuchado, algunos pacientes después del COVID tuvieron Guillain-Barré,
el virus Zika hace unos años atrás también se presentó como Guillain-Barré. Son múltiples los patógenos que pueden producir esto, pero probablemente de alguna forma la respuesta inmune que se genera contra esa infección, como parte de la inmunidad adaptativa, reconoce antígenos que están en los nervios periféricos o en las raíces nerviosas. ¿Ya? En el IDP no se ha podido encontrar, se ha buscado por muchos años, a fondo cuáles pueden ser los antígenos, pero todavía son desconocidos, pero se piensa que la inmunidad humoral es importante, que en fondo estos antígenos estarían en las células de Schwann, ya en la mielina. eh, Eso lleva, la unión de anticuerpos lleva a la activación del complemento y finalmente daño al menos de la mielina, ya con infiltración de macrófagos y desaparición de la mielina, y por eso se considera una enfermedad desmielinizante. Y eventualmente, por la inflamación y el daño secundario, podría llegar a dañarse también el axón, ya cuando hay más daño axonal finalmente secundario y más tardío. Esto, de hecho, hay gente que sugiere hacer un estudio electrofisiológico al inicio y después alrededor del mes, como para tratar de evaluar el grado de daño axonal que puede haber. Explica el hecho de que quedan secuelas permanentes, ¿ya? Porque los axones periféricos pueden regenerar, pero si es mucho el daño, probablemente esa regeneración va a ser incompleta. Eso con respecto al cuadro clásico, al AIDP. Y que, como le decía, es una polirradiculoneuropatía. En fondo, la primera, eh, en fondo, el primer sitio donde se manifiesta el daño, y eso se puede estudiar electrofisiológicamente, ocurre en las raíces nerviosas. ¿Ya? Y eso es consistente con este aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Cuando hay anticuerpos antigangliósidos, se piensa que el mecanismo es un poco distinto. Ya decíamos que electrofisiológicamente uno los clasifica como cuadros de neuropatías axonales, ya probablemente son más periféricas el daño, no en la raíz, sino en el nervio. eh, y los gangliósidos GM1 y GD1, que es A, que son los que se asocian con estos cuadros axonales, se encuentran en general en los nodos de Rambier, ¿ya? Entonces, la unión de los anticuerpos y la activación del complemento y el complejo de ataque de membrana ocurriría sobre el axón en los nodos de Rambier. A propósito, no les conté antes, ¿qué son estos gangliósidos? Ya son estos esfingolípidos que tienen distintas azúcares, ¿ya? Y según la composición de hidrato de carbono de su cadena, es el nombre, este GM1, GD1, GT1, GQ1. La combinación de galactosa, glucosa, acetilgalactosamina y ácido N-acetilneuramínico. ¿Ya? Entonces, si se daña la membrana axonal por el complejo ataque membrana, obviamente va a haber degeneración axonal hacia distal, van a ver infiltración de macrófagos que van a separar, en fondo van a abrir un poco las células de Schwann y van a empezar a fagocitar o incluso dañar más por mecanismos secundarios a los otros axones. Es posible ya, que algunos de estos antígenos que están en el nodo también están en el paranodo, cuando el borde de la célula de Schwann alrededor de los nodos de Rambier, y que a veces esto más que una neuropatía axonal pudiera ser una nodopatía. O sea, básicamente que se bloquea o se desarma eh, la zona paranodal o alrededor del nodo o yuxtaparanodal eh, sin tanto daño mediado por complemento. Y eso explica que hay algunos casos de neuropatía axonal que mejoran incluso más rápido que las eh, neuropatías desmielinizantes. ¿Ya? Eso, así que volviendo al esquema que teníamos antes, entonces el IDP, el más frecuente, es estos cuadros donde no hay anticuerpos, y el perfil de estos anticuerpos antigangliosidos nos podría ayudar a definir un poco más
qué variante es. Pero la verdad es que desde el punto de vista clínico no tiene mucho sentido hacerlo. Primero porque son exámenes que se hacen poco, son poco frecuentes y como ustedes vieron, sí, porque supe que tuvieron una clase, además de lo que les hablé yo de la encefalitis autoinmune, eh, en el fondo los anticuerpos llegan 2 o 3 semanas después de que uno los pide, ¿ya? Cuando el paciente ya está ventilado, hay que estar tratándolo. Eh, pero entender estos mecanismos ha sido súper útil para tratar de entender la fisiopatología que está detrás de la enfermedad. En el caso del Miller-Fisher y el Bickerstaff, los anticuerpos antigangliósidos son GQ1B o GT1A, que probablemente también se expresan en el sistema nervioso central, ¿ya? Eso un poco muy brevemente de lo que se entiende ahora por la patogenia de la enfermedad. eh, Siempre basado en modelos que no están completamente comprobados y que tienen algún grado de teorización, ¿ya? Volviendo más a la situación práctica, eh, ¿cómo se diagnostica el Guillain-Barré? Bueno, por el cuadro clínico, lo que hemos hablado hasta ahora, una tetraparesia o una debilidad muscular que va extendiéndose por el cuerpo, generalmente ascendente, pero también puede ser que parta por diplegia facial y después vaya descendiendo, que se presenta con reflejos ausentes, ¿ya? Que obviamente uno descarta otras causas de tetraparesia y que puede apoyarse por algunos aspectos clínicos, como que es simétrico, porque puede aparecer disfunción autonómica, porque puede afectar los nervios craneanos, y también por exámenes de laboratorio, donde es importante los parámetros electrofisiológicos. Lo primero que caen son las ondas P en el AIDP por este compromiso polirradicular, ¿ya? Si más adelante uno ve un patrón desmielizante con en fondo, enlentecimiento de la conducción o cuando hay un patrón axonal con caída de las amplitudes, ¿ya? Eh, y la punción lumbar es en fondo apoya mucho y es importante hacerla. eh, Porque uno debiera ver, quizás no en los primeros días, pero ya a partir de la primera semana, este patrón descrito por Guillain y Barré de la disociación albúmido-citológica, o sea, proteínas en el líquido cefalorraquídeo aumentadas con un conteo celular bajo de leucocitos, de a menos de 10 células por milímetro cúbico. Si hubiesen más células, ¿ya? Que los primeros días a veces se pueden ver, pero dentro de la primera semana, y poquitos más, pero si hubieran muchas más, en fondo hay que plantear como más bien causas infecciosas, ¿ya? Bueno, la polio antes, pero ahora también VIH, citomegalovirus, no sé, otro tipo de causas, ¿no? Y aquí está el diagnóstico diferencial, ¿ya? El Guillain-Barré, obviamente cuadros de encefalitis, eh, o si no, los primeros días, en un cuadro ascendente, podría ser una mielitis transversa. eh, Se puede parecer a otras infecciones, en la infección por virus del Nilo Occidental, ¿ya? Es raro que se considere la ELA, porque en fondo, como veíamos el otro día, la ELA es un cuadro más crónico y en general uno ve que debiera seguir empeorando a partir del segundo mes, ¿ya? Pero hay plexitis que podrían los primeros días confundirse, eh, otras radiculopatías, polirradiculopatías, etcétera, ¿ya? Bueno, y otros cuadros de traparesia, como cuadros de la unión neuromuscular que vamos a hablar en la segunda mitad de la clase, o cuadros musculares. A veces el Guillain-Barré puede presentarse en un paciente de UCI, ¿ya? A un paciente de UCI que es difícil de destetar del ventilador y que está tetraparético. Hay como dos grandes opciones. O tiene una neuromiopatía del paciente crítico o quizás está desarrollando un Guillain-Barré postinfeccioso, ¿ya? Yo les decía, como el 70% uno es capaz de distinguir la infección viral o bacteriana. En algunos casos simplemente hay un cuadro febril que no muy contundente, pero en algunos casos puede haber una cirugía o puede ser un paciente crítico, ¿ya? Volvamos a la historia. Ya, ya esto nos permitió hablar un poquito de las características clínicas y entender las variantes y lo que especulamos sobre la fisiopatología, eh, pero acercándonos un poco más al manejo.
yo les decía, fue fundamental las terapias de soporte que se desarrollaron con los cuidados críticos desde los años 50 en adelante y a mediados de los 70, reconociendo que esto era una enfermedad probablemente autoinmune, se estaban buscando los anticuerpos, era poco infeccioso, aparecieron los primeros ensayos, primeros reportes en el 78 y después un pequeño ensayo clínico, esto en Gran Bretaña, los segundos en Estados Unidos, multicéntricos, eh, que decían que los pacientes que eran tratados con plasmaféresis se recuperaban más rápido, ¿ya? Y tenían menos mortalidad. Así que desde ahí empezó a hacer como la terapia de elección y al poco tiempo se probaron también las inmunoglobulinas intravenosas. ¿Ya? Estaban en la diapo que vimos de posibilidades de tratamiento para todos estos cuadros. Y ya el año 97 se hizo un estudio, o sea, se publicó, en verdad, un estudio comparativo liderado por el doctor Richard Hughes, entre plasmaféresis y inmunoglobulinas intravenosas y decía que eran relativamente comparables, ¿ya? Hay pacientes que se demoran en mejorar, ¿ya? A pesar de que uno haya hecho uno de estos tratamientos, y se preguntaron también si la combinación de plasmaféresis seguida de inmunoglobulinas era mejor, y la verdad es que en este estudio no fue claro y en los que se han hecho posteriormente tampoco, ni dar dos ciclos de inmunoglobulina aparentemente tampoco, ¿ya? El plazo en que se ve la mejoría es variable, eh, pero dar más tratamiento aparentemente no mejora el outcome a largo plazo, ¿ya? Eh, desde entonces, depende un poco de cada lugar y las preferencias de los médicos. Hay harta gente que tiene la impresión de que la plasmaféresis pudiera ser un poquito mejor, pero eso no está fundado en ninguna evidencia y suele ser más sencilla darle inmunoglobulina y por lo menos en este estudio donde se hicieron también un análisis de costo, decían que los costos eran similares. ¿Ya? La inmunoglobulina en general se da en 5 días, dosis de 2 gramos por kilo, dividido en los 5 días, o sea, 4 por día. Y la plasmaféresis en general son como 2 semanas de tratamiento. Igual los pacientes están en la UCI, así que no cambia tanto. O sea, no es que se vayan de la UCI cuando terminan la inmunoglobulina. Eso, y en el fondo esto es un review no tan nuevo, pero no han habido muchos reviews así en estas revistas principales como el New England Journal of Medicine en los últimos años, donde dice lo mismo que estamos conversando. ¿Cuál es el manejo de cualquiera de las formas del síndrome de Guillain-Barré? Es más bien de soporte, monitorizando al paciente, cuando teniendo cuidado en que no vaya a ser una insuficiencia respiratoria por fatiga muscular o por aumento de las secreciones y monitorizando sobre todo la parte autonómica. ¿Ya? Obviamente, un paciente postrado, inmovilizado, hay que prevenir el tromboembolismo pulmonar y en los pacientes que llegan a perder la marcha, ¿ya? Que obviamente no son todos, porque como cualquier enfermedad hay un espectro clínico, eh, se usa la inmunoterapia, que es lo que hablábamos, ya sea plasmaféresis o inmunoglobulina. ¿Ya? Y así, volvemos a la diapo inicial. Con esto, en fondo, la recuperación tiende a ser más rápida, pero igual hay pacientes que, no sé, creo que 20 o 30% de los pacientes a los 6 meses todavía no han recuperado la marcha. Y no es tan raro que queden algunas secuelas menores eh, permanentes, a pesar de que los pacientes recuperen su vida basal. eh, y la mortalidad ahora, a pesar de todos estos avances, igual es alrededor del 5%, ¿ya? La mortalidad ocurre en el periodo más crítico, pero también eso es más por la parte respiratoria, cuando ya se están recuperando, hay algunos pacientes que en la rehabilitación igual pueden hacer arritmias y fallecen por disautonomía. Así que es algo que hay que estar monitorizando por un tiempo mediano. ¿Ya?
Y algunos pacientes tienen la mala suerte de recuperarse de un Guillain-Barré y años después volver a hacer otro. Ya no es tan frecuente, pero es alrededor del 5 o 7% de los pacientes. Y bueno, esos son los pacientes que al final además pueden quedar con más secuelas a largo plazo. Eso era lo que les quería contar eh, de Guillain-Barré. Y ahora vamos a hablar de miastenia. ¿Ya? La miastenia, como les decía al principio, es una patología de la unión neuromuscular. Aquí hay un diagrama de la unión neuromuscular. Está en fondo el axón de la motoneurona, o sea, el terminal sináptico que viene del axón de la motoneurona, cuyo cuerpo está en el asta anterior de la médula espinal. Acá está el sarcolema, la membrana de la fibra muscular esquelética. Acá está el aparato contráctil. ¿Ya? Y en una zona de la membrana de la fibra muscular, donde se produce esta unión, hay una especialización de la membrana donde se concentran los canales en fondo, perdón, los receptores de acetilcolina, que son canales que se abren cuando se eh, une el neurotransmisor. eh, y este fenómeno de agrupamiento de los canales en esta zona está mediado por otras proteínas como la quinasa músculo-específica, MASC, eh, que forma un complejo con otra proteína que se llama LRP4, ¿ya? Eh, que a su vez se une a un protoglicán, que es agrina, que es secretado por el terminal nervioso. Y vamos a ver que estas moléculas van a ser importantes porque dentro de la patología autoinmune y de mecanismo humoral, como les decía también al principio, podemos encontrar anticuerpos contra estas tres proteínas, ¿ya? Es una enfermedad que es crónica y por lo tanto tiene una prevalencia mayor que el Guillain-Barré. La prevalencia es alrededor de 15 a 25 pacientes por 100.000 habitantes. Ujú. Y desde el punto de vista clínico, si bien cuando parte y si partiera de una forma más como agresiva, podría confundirse con el Guillain-Barré, como veíamos en el cuadro de diagnóstico diferencial. La verdad es que es un cuadro crónico que suele ser fluctuante y que es variable. Los pacientes que algunos consultan inicialmente, pues, sobre todo cuando tienen muchos síntomas, los pacientes que tienen menos síntomas a veces pueden consultar algunos meses después, ¿ya? Y tiende, a diferencia también del Guillain-Barré, no es algo ascendente, sino que suele, como en el 90% de los pacientes, en algún momento de la evolución, afecta a la oculomotilidad, a los, ya sea porque produce tosis palpebral, que es lo más frecuente, o porque se produce visión borrosa o diplopia, porque se afectan los músculos extraoculares de los movimientos de los ojos, ¿ya? Y si bien hay algunas excepciones, a pesar de ser un cuadro crónico y pacientes que pudieran estar casi postrados, uno en general ve poca atrofia muscular, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las excepciones después. Desde el punto de vista cronológico también, ¿ya? Afecta tanto hombres como mujeres y tiene dos picos de incidencia a distintas edades. Afecta a pacientes jóvenes entre 15 y 40 años y ahí es bastante más frecuente en mujeres que en hombres, a pesar de que en ambos sexos hay un pic, ¿ya? Después la incidencia baja y empieza a subir sobre los 55 60 años, llegando a otro máximo alrededor de los 75 80. Y en este caso, los hombres son más afectados que las mujeres, ¿ya? Eh, no con tanta diferencia como en los pacientes jóvenes, pero hasta en esta serie es como el doble, en general un poquito menos, uno tres veces, algo así. La primera descripción, vamos a volver como a esta perspectiva más histórica, es de Thomas Willis. No sé bueno, todos conocen a Thomas Willis por el polígono de Willis, y fue también, bueno, un médico del siglo XVII que fue el que acuñó el término neurología, es otra de las importancias que tiene, y que fue súper famoso en su época porque en esa época se hacían estudios anatómicos con cadáveres, y entonces una vez hay una mujer que la colgaron por algún crimen menor, según entiendo,
Y él con su ayudante la recogieron pensando que era un cadáver y al poco rato empezó a recuperarse. Ya no estaba muerta, entonces se hizo famoso porque era alguien que podía revivir a los muertos y llegó a ser el médico de la realeza. Era un personaje aparentemente. Él, el año 1672, describió el cuadro de una paciente que tenía una parálisis de larga data, ¿ya? Que afectaba tanto las extremidades como la lengua, pero que a ratos podía hablar perfectamente, ¿ya? Pero cuando estaba hablando por mucho tiempo, perdía esta capacidad y perdía la voz, ¿ya? Y estaba muda como un pez, ¿ya? Pero si descansaba ahí por un par de horas, podía volver a recuperar la voz, ¿ya? Esta descripción es súper famosa, pero la verdad es que pasó al olvido y la descubrieron a principios del siglo XX, ¿ya? Después de él, eh, hubo varios otros médicos que describieron estos cuadros de fondo, fatigabilidad o una debilidad muscular fluctuante que mejoraba con el reposo. eh, y se sabía que era un cuadro grave, ¿ya? Muchos de estos pacientes fallecían al poco tiempo, probablemente porque empezaban a hacer disfagia, infecciones respiratorias, y eso agravaba la debilidad, y por eso se llama miastenia gravis. Miastenia es como cansancio muscular, ¿ya? Grave. Así que no hubo muchos cambios hasta principios del siglo XX, y ahí hay dos doctoras que son fundamentales. Hay una que no les voy a nombrar, que padeció miastenia y que descubrió que la efedrina le ayudaba, ¿ya? Y la doctora Mary Walker, que hizo varios aportes al estudio de la miastenia, y en el fondo hay test que desarrolló, pero lo principal es que en algún momento ella no era particularmente académica, en el fondo estaba a cargo de algunas salas de un hospital y tenía pacientes con miastenia, y se le ocurrió que era similar a la intoxicación por curare, ¿ya? Y ella sabía que bueno, a esa altura, desde el 1900 hasta 1920, se identificó la acetilcolina, ¿ya? Se había sintetizado un poco antes, pero en fondo Otto Levy en sus experimentos eh, con los corazones de rana, identificó que había un factor del sistema nervioso parasimpático y después se pudo identificar que el mismo neurotransmisor estaba en la unión neuromuscular, o en la comunicación entre nervio y músculo y era capaz de contraer a los músculos. Eh, Se conocía el curare, esta toxina que eh, produce parálisis por unión en fondo, como un agonista de los receptores nicotínicos. eh, y se conocía la fisiostigmina, como le decían en Inglaterra en este paper, ¿ya? O que es como la que nosotros llamamos la piriostigmina, eh, que era un antagonista de la colinesterasa. Bueno, en esa época no se sabía, pero después se supo que era un antagonista de la colinesterasa, que era un antídoto para el curario. Entonces se le ocurrió que, dado que las manifestaciones clínicas eran parecidas a la intoxicación por curare, quizás podía tratar a pacientes con este inhibidor de la acetilcolesterasa y le fue súper bien, ¿ya? Lo hacía inyectar, le tenía que inyectar como 6 veces al día a esta señora, a esta paciente, pero aquí está la publicación donde se ve la tosis palpebral, como poca expresión facial por paresia facial, y cómo es capaz de abrir los ojos con el inhibidor de acetilcolesterasa, ¿ya? Entonces esto fue como el primer tratamiento y fue una revolución. En el fondo, al tiro empezaron a aplicarlo en Estados Unidos, etcétera. Y no mucho después, un par de años después, en verdad, eh, encontraron un paciente que tenía además un tumor mediastínico, además de miastenia gravis. Y este cirujano, el doctor Blalock, se atrevió a operarlo, removió el tumor, que era un timoma, y el paciente empezó a mejorar de la miastenia, sin necesidad de fármaco. Eh, y pocos años después se planteó qué pasa si le extirpamos el timo a los pacientes que no tienen tumores. Y
hizo algunos pacientes y también le fue bien, entonces ahí se estableció la tiroidectomía como otro tratamiento eh, para la miastenia gravis, cosa que apoyaba como que hubiera algún mecanismo autoinmune, pensando en que el timo es un lugar donde maduran los linfocitos T, ¿ya? Eh, no siempre era tan maravilloso, a veces funcionaba, a veces no. Hay una larga controversia que recién se terminó con un estudio clínico bien hecho que se publicó el 2016, ¿no? Eh, pero siguiendo a fondo esta idea de la autoinmunidad, los siguientes avances fueron en la década de los 70. Obviamente la biología iba avanzando, se entendía mejor esto de los anticuerpos. eh, a principios de los 70 alguien pudo purificar el receptor de acetilcolina eh, de... Esto era marino, en el fondo de estos peces eléctricos. El pez torpedo tiene una placa, el equivalente a una placa neuromuscular gigante, con gran cantidad de receptores de acetilcolina, y eso se utilizó para purificar la proteína. Y entonces alguien pensó, si esto es autoinmune y yo inmunizo a un conejo, le inyecto subcutáneamente receptor de acetilcolina con un coadyuvante, con una especie de vacuna, a lo mejor va a desarrollar la enfermedad. Y efectivamente eso es lo que pasaba con los conejos o con los ratones, ¿ya? Esto es como del año 73 y esto es un paper como del año 80 que además se le ocurrió al ratón miasténico darle neostigmina, otro inhibidor de la colinesterasa, y mejoraba. Básicamente, eh, a partir de entonces fuimos capaces de tener un modelo animal eh, de la enfermedad. También fue avanzando las técnicas para poder identificar anticuerpos, la ELISA, etcétera, y así fue como se encontró que en la mayoría de los pacientes eh, habían anticuerpos contra el receptor de acetilcolina nicotínico, ¿ya? Los que no lo tenían, que eran como un 15%, se llamaban los pacientes con miastenia gravis cero negativa. Y desde esa época, desde los años 80 en adelante, se vio que algunos de estos pacientes seronegativos tenían anticuerpos contra otras proteínas que estaban relacionadas con la formación de la unión neuromuscular en la membrana postsináptica, ¿ya? Hay que recordar que esto es patología inmunomediada de la unión neuromuscular por el lado postsináptico, porque hay otros cuadros, como el síndrome de Lambert-Eaton, que también son inmunomediados y que pueden afectar a la membrana presináptica, pero donde hay canales, o sea, hay anticuerpos contra estos canales de calcio, ¿ya? Que son los que básicamente van a activar la liberación, o sea, la unión de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica y la liberación de la acetilcolina. Eso, entonces, la gran mayoría de los pacientes tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, algunos pocos tienen contra MASC, la quinasa musculoespecífica, y menos aún, aunque eso depende un poquito de las poblaciones. El MASC es más común, por ejemplo, en Europa del Sur, y en Europa del Norte es un poquito menos común y hay un poquito más de RP4, eh, que es la otra proteína que juntará, o sea, que tiene anticuerpos. Y no solo se unen los anticuerpos, que pudieran ser bloqueantes, sino que esta unión de anticuerpos también produce el depósito de complemento y hay como inflamación a nivel microscópico y una remodelación de la unión neuromuscular, donde se van perdiendo estos pliegues sinápticos, ¿ya? Que es lo que se muestra en esta diapositiva de acá. Entonces es como una unión neuromuscular en parte disfuncional, donde además aumenta el turnover de los receptores de acetilcolina, entonces baja la cantidad de receptores eh, en cada placa motora. Eso, es un poquito de la fisiopatología, que de hecho es de todas las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso, es la que mejor se entiende, y probablemente es de las que conocemos la fisiopatología en forma más acabada de casi todas las enfermedades autoinmunes que vemos en medicina, ¿ya?
Pero volviendo un poco a la categorización clínica, los pacientes los podemos clasificar de varias formas, ¿ya? Por un lado, yo les decía, los músculos más frecuentemente involucrados son los músculos extraoculares y las formas más leves de miastenia solo afectan a los músculos extraoculares. Entonces, una distinción que uno siempre debe hacer es si es una miastenia ocular o una miastenia generalizada, ¿ya? Si afecta además otros músculos. Eh, Otra diferencia que veíamos, porque el perfil de pacientes es un poquito distinto, es si es de inicio temprano o de inicio tardía. Por ejemplo, la presencia de timoma, que yo les contaba que fue lo que encontró el doctor Blalock, no era un hallazgo de ese paciente, es algo que se ve con frecuencia. Esto pudiera ser un cuadro paraneoplásico y los timomas pueden ser benignos, pero pueden ser malignos también. En el fondo, o sea, cuando uno tiene un paciente con miastenia, siempre hay que hacer al menos una radiografía de tórax, idealmente un escáner, una resonancia de tórax, y si se encuentra un tumor, hay que sacarlo, ¿no? Si no se encuentra el tumor, si el paciente tiene anticuerpos antirreceptores de circolina, la recomendación también es hacer una timectomía. Muchas veces se encuentra un timo hiperplásico, porque eso mejora el pronóstico, hace que el tratamiento sea más fácil, que pueda estar libre de fármacos más temprano. La otra distinción es según este perfil autoinmune, qué autoanticuerpos tiene. Eh, Como les decía, entre 70 y 85% tienen antirreceptores de circulina. Los pacientes que tienen timoma, eso no se lo mostré en la diapositiva también, tienen otros anticuerpos contra otras proteínas, por ejemplo la titina, que es una proteína del sarcómero. eh, eh, pero no se sabe, en fondo parecen ser marcadores y no parecen tener un rol realmente patogénico esos anticuerpos. En cambio, estos anticuerpos antireceptor sí, los anticuerpos anti-MASC también. Hay una eh, otra distinción que no les he mencionado, en fondo los anticuerpos antireceptor casi todos son de la subclase IgG1, mientras que los anticuerpos anti-MASC eh, son IgG4, ¿ya? Y eso con respecto al tratamiento da algunas diferencias. Los pacientes que tienen anticuerpos anti-MASC también tienen algunas diferencias clínicas. Suelen ser miastenias de manejo un poco más difícil, tienen, eh, y, y parecieran responder mejor al rituximab, a pesar de que las series son todavía bastante pequeñas. Y de RP4 son series súper chicas, pero suelen ser unos cuadros un poquito menos graves que los antirreceptor y obviamente que los anti-MASC. Todo esto con harta variabilidad, eh, porque, como les decía, la presentación puede ser bien heterogénea, es fluctuante en el tiempo y la miastenia también se considera, lo vamos a ver cuando hablamos del diagnóstico diferencial, como de estas grandes simuladores en neurología, como un poco es la sífilis, que cuando puede parecer varios otros cuadros, ¿no? Eh, y la otra clasificación es si el paciente tiene un timoma, tiene hiperplasia tímica o no tiene, o sea, no se encuentra tímido. Un paciente adulto mayor, en general, uno espera que el timo esté atrófico, ¿ya? Y aquí hay más o menos como esta es una serie, ¿ya? De un grupo nórdico de la distribución. Ahí van a ver que esto, entre más que ellos se equivocaron, yo creo que es al revés, más es un poquito más frecuente que el RP4. Y el porcentaje de los que tienen timoma es eso, como un 15% más o menos, 10-15%. Hay, hay varias revisiones que hacen estas tablas comparativas entre estos distintos grupos, ¿ya? Los pacientes que tienen una miastenia ocular terminan siendo alrededor de un 15 a 20%. Muchos pacientes parten como una miastenia ocular, pero a los pocos meses ya están generalizados. Eh, Si sigue siendo ocular después de 2 años, lo más probable es que se mantenga como ocular. Incluso hay un porcentaje no tan chico, un 20 o 30% de los pacientes que en esos primeros 2 o 3 años pueden remitir, ¿ya? En el fondo, tienen síntomas y espontáneamente o solo tratados con piriostigmina se mejoran, ¿ya? Pero, como les decía, un porcentaje mayor de pacientes empeora, ¿ya? Y estos pacientes con miastenia ocular tienen diplopia y tosis, ¿ya? A veces la diplopia cuando es muy leve es con una visión borrosa que aparece después de un rato de estar leyendo, por ejemplo, ¿ya? Eh,
Y en estos casos, en general, los pacientes debieran tener receptores de acetilcolina a pesar de que eh, pueden ser títulos bajos. Entonces, eh, el porcentaje de pacientes con receptores positivos, o sea, el porcentaje de pacientes seronegativos es más alto. Hasta el 50% de los pacientes pueden ser seronegativos, pero se espera que si se positivizan más adelante, lo más probable es que sean anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y es más bien raro que sean anti-MuSK. Después, en el fondo, en los pacientes jóvenes que tienen miastenia gravis es frecuente, casi sobre el 80% tiene hiperplasia tímica, es muy raro que tengan un timoma. Los pacientes mayores que desarrollan miastenia gravis, que es el grupo mayoritario, ya como veíamos en la otra curva, es bimodal, pero el pic más alto está en los pacientes mayores. Aquí dice sobre 40 años, hay otras series que dicen sobre 55 años para considerarlo de inicio tardío. Son los que pueden tener timoma y más o menos el 60% tienen anticuerpos antirreceptor. ¿Ya? Los que son anti-MuSK no tienen anticuerpo antirreceptor. eh, Pueden tener síntomas oculares, pero no son únicamente oculares, tienden a ser más generalizados, tienden a agravarse más, ¿ya? Y pueden tener atrofia muscular. De hecho, es un signo que es como clásico, es que pueden tener atrofia de la lengua, y por eso se pueden confundir con ELA. Y hay un porcentaje que a pesar de todos los esfuerzos siguen siendo seronegativos y esperamos que en algún momento aparezcan otros antígenos. ¿Cómo se estudia? Bueno, ya hablamos un poco del cuadro clínico, pero hay que ser abierto. Hay pacientes que no tienen la fluctuación y tienen una paresia fija, ¿ya? O las fluctuaciones se ven en el tiempo. Yo tuve un paciente que cuando estábamos con la duda si tenía una ELA o no, y en algún momento hizo una infección, empeoró mucho y después se recuperó y obviamente esa fluctuación no era tan clásica de la ELA y finalmente tenía miastenia gravis y ahora está bien, ¿ya? Em, entonces hay que sospecharlo, ya cuando lo sospecha uno puede medir los anticuerpos. Eso no se hace en Chile, se pueden mandar afuera, pero no es caro. Ya medir los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina sale alrededor de, no sé, 50.000 pesos, 60.000 pesos. Medir los anti-MuSK, alrededor de 200.000 pesos y los LRP4 creo que es por ahí también. Pero claro, eso es más largo, es relativamente caro, como vean, y en fondo uno puede avanzar haciendo un estudio electrofisiológico. Uno esperaría que las conducciones y la electromiografía fueran básicamente normales, pero los hallazgos se ven con algunos test especiales, como el test de estimulación repetitiva, que es tratar de buscar esta fatigabilidad que vemos en la clínica. Si uno estimula el músculo, en fondo, esto es un estudio de como parecido a lo que uno hace en las conducciones nerviosas, son potenciales musculares compuestos, estimulando al nervio con una frecuencia de 2 Hz. Uno va, es supramáximo, entonces uno debiera tener la contracción total y eh, uno ve una respuesta decreciente. En las siguientes contracciones se va achicando la amplitud del potencial y cuando cae más del 10% se considera que es anormal, en el fondo, y eso es consistente con patología postsináptica de la unión neuromuscular. No es tan sensible, ¿ya? Hay pacientes que pueden tener miastenia con anticuerpos. Los anticuerpos son bien específicos, ¿ya? Entonces, si tiene anticuerpos y no tiene esto, igual pensamos que tiene miastenia. Y lo que es más sensible, pero no es muy específico, porque también se ven otras patologías en la ELA, en fondo, en cualquier tipo de nervación, eh, es la electromiografía de fibra única. Entonces, en este caso, cuando a diferencia de la estimulación repetitiva, uno usa un electrodo que está inserto en el músculo, es un electrodo con un campo eléctrico muy pequeñito, donde uno registra la activación en una unión neuromuscular de dos fibras, ¿ya? Que normalmente, cuando si todo funciona bien, la distancia entre la depolarización de una fibra muscular y de la otra debiera ser constante, ¿no? Pero en este caso, porque efectivamente la transmisión neuromuscular
va variando, la cantidad de neurotransmisor que se está liberando cambia. Esta distancia varía, como se ve acá, uno fija el monitor en la primera deflexión que corresponde a la depolarización de una fibra muscular eh, y ve la siguiente. Y la siguiente normalmente debería ser en el fondo la misma, igual que acá, en el fondo una línea gruesa igual. En cambio acá se ve que hay obviamente una gran variabilidad y eso se llama jitter. Ya, jitter es como vibración, algo así, en inglés, que básicamente refleja esa variabilidad. Es probablemente el estudio más sensible, pero no es tan específico. Pero si uno no tiene los anticuerpos y tiene dudas del diagnóstico, puede ser bien útil. ¿Ya? Otro test que es clínico que es súper útil es el test de hidrofonio. Hidrofonio es un inhibidor de colinesterasa de acción rápida y muy potente. ¿Ya? Pensé que podíamos ver un video, pero estamos medio atrasados, así que vamos a ver esta foto nomás. Este paciente le inyectaron hidrofonio intravenoso. Pronto uno va a ver que como se activa también el sistema nervioso parasimpático, va a empezar a llorar, va a tener secreciones respiratorias, pero a los pocos segundos, alguien que no podía elevar los párpados recupera como su visión normal. Incluso si ven la expresión facial, la, eh, el tono de la musculatura facial cambia y aquí se ve como probablemente era normal, cuando está bien, ya normalmente. Eso. El hidrofonio lamentablemente está como fuera del mercado porque lo producían algunas compañías farmacéuticas pequeñas que fueron compradas por otras y básicamente salió. No hay nadie produciéndolo a nivel mundial ahora como para uso clínico. Eh, Así que a pesar de que ser un test súper útil, es posible que pase a la historia, pero alguien se dio cuenta que si uno en un paciente con tosis palpebral le ponía un ice pack, obviamente envuelto en una toalla para no congelar la piel, por 30 segundos uno tiene una respuesta parecida. Ya la tosis mejora con el frío. Eso. Y bueno, finalmente ya hablamos de los anticuerpos. Eh, Entonces ya tenemos un paciente que tiene miastenia, sabemos que tiene miastenia, yo les digo esto es fluctuante, pero la peor fluctuación que puede haber es que se agrave. Y no solo se agravan por el esfuerzo físico, sino que hay varios otros factores que pueden gatillar estas fluctuaciones. Incluso pueden llegar a gatillar lo que se llama una crisis miasténica, ya que es un paciente que está en peligro de hacer una insuficiencia respiratoria. Eh, ¿Qué es lo más frecuente que produzca estas descompensaciones? Son las infecciones, ¿ya? Como el paciente que les contaba yo. Cualquier tipo de estrés también. Un paciente que no está bien compensado de su miastenia, si se somete a una cirugía, probablemente va a empeorar la miastenia y puede estar en riesgo de hacer una crisis. Eh, la anemia también, una cosa que es bien típica, estos pacientes, siendo una enfermedad autoinmune, pueden tener otras enfermedades autoinmunes y una de las más frecuentes comorbilidades es que tengan una tiroiditis de Hashimoto. ¿Ya? El hipotiroidismo o el hipertiroidismo también pueden descompensar la miastenia y es una causa frecuente, o sea, cuando un paciente que está descompensando es importante medir cómo está la TSH, ¿ya? Cómo están los electrolitos, obviamente, cualquier otra causa de la paresia. Y los fármacos son bien importantes, bueno, los relajantes musculares o cuando los anestésicos de bloqueo neuromuscular obviamente le hacen mal a estos pacientes. Pero hay otros fármacos que uno no se imagina que de alguna forma también influyen sobre la liberación de acetilcolina o otros parámetros del metabolismo de la unión neuromuscular. Entonces hay que tener harto cuidado con cualquier fármaco nuevo que tomen los pacientes, pero hay algunos que son como más sospechosos, dentro de ellos con los antibióticos hay que tener harto cuidado, sobre todo con los aminoglicósidos y con las quinolonas. La penicillamina puede gatillar una miastenia. Bueno, hablamos obviamente de los agentes anestésicos. Algunos antiarrítmicos también pueden afectar la secreción de acetilcolina. Algunos antihipertensivos. Esto ya es más anecdótico. En fondo, ahí uno los puede usar, pero con precaución. eh, Avisándole al paciente que si se siente peor puede ser por el remedio y que tiene que suspenderlo. Estas descompensaciones no son así de un momento para otro, se producen generalmente en algunos días. Y obviamente no es bueno que el paciente use toxina botulínica porque si tiene jaqueca o si quiere tener menos arrugas, porque eso también va a empeorar la paresia. Eh, y las crisis miasténicas
como les digo, es esta exacerbación como aguda, ya que es una emergencia médica. Los pacientes en general hay que manejarlos en una unidad de paciente crítico, porque suele ser un paciente que tiene la historia de que ya tiene una miastenia descompensada y empieza con síntomas vulvares, suelen empezar, o que hagan sospechar que puede haber compromiso respiratorio. Y esos son debilidad del cuello, se empieza a tener que afirmar la cabeza, se empiezan a quedar sin voz cuando hablan y empiezan a tener disfagia. ¿Ya? Una disfagia, como son las disfagias neurológicas con los líquidos. Y si tiene disfagia, puede tener aspiración y en el fondo esa aspiración convertirse en una infección, ya sea bronquial o pulmonar. Y como vimos, las infecciones son una causa clásica de empeoramiento de la miastenia, una miastenia que ya probablemente está al borde de afectar en forma significativa la musculatura respiratoria y en fondo son los pacientes que terminan, los que se morían antes, ¿ya? Los pacientes con crisis miasténicas tenían una mortalidad del 70% hasta el desarrollo de la ventilación mecánica, y ahora afortunadamente ya no es tan grave, y es del 5%, pero igual no deja de ser, es la misma mortalidad del Guillain-Barré, como veíamos. ¿Ya? No es algo que pase en horas, sino que pasa en general en días. Si el paciente está bien informado, en fondo, tiene que ir a la urgencia y si los médicos estamos bien informados, debiéramos dejarlo en observación. El tratamiento de soporte, el tratamiento de la infección y el tratamiento contra la enfermedad tiene que ser más agresivo. Vamos a ver en los próximos diapos cómo es el tratamiento, pero en general en estos casos se usan, igual que en el Guillain-Barré, se usan inmunoglobulinas o plasmaféresis, además de corticoides. ¿Ya? Y tener anticuerpo anti-MASC es un factor de riesgo para tener crisis miasténicas. Yo tenía una paciente con anticuerpo anti-MASC y de haber tenido unas 3 o 4 crisis. Afortunadamente, hasta donde yo sé ahora, el último año ha estado bien. Eso, ¿cómo se trata? Ya conversábamos que desde hace 90 años se puede tratar con inhibidores de colinesterasa, pero en general o sea, lo usamos siempre en un paciente que está descompensado porque tienen un grado de alivio sintomático, pero no el tratamiento de la enfermedad. Y muchas veces pudieran ser el tratamiento único en un paciente con poquitos síntomas, con una miastenia ocular o generalizada muy leve, ¿ya? A pesar de que si la miastenia ocular tiene diplopia, suelen no ser suficientes, porque en fondo, como la diplopia se produce por un desalineamiento de los ojos, entonces los músculos extraoculares tienen que funcionar muy bien coordinados y que este tratamiento mejora la performance de los músculos, pero pudiera no llegar a ser el 100%, entonces pueden continuar con diplopia y en esos pacientes con miastenia ocular también a veces usamos corticoides. ¿Ya? Los corticoides en la primera línea de tratamiento son súper efectivos en la mayoría de los pacientes, siempre como cualquier enfermedad y en pacientes refractarios, y uno puede llegar a dosis altas, a 1 o 1,5 miligramos por kilo. Si el paciente está grave, tiene una crisis, en general se parte con esas dosis altas junto con las inmunoglobulinas o la plasmaféresis. Si el paciente está ambulatorio, eh, hay dos formas de hacerlo. Hay gente que parte con dosis altas al tiro, pero hay un riesgo, yo les decía, los fármacos pueden empeorar las miastenias y los corticoides, a pesar de que son el tratamiento de elección, también puede empeorar los síntomas al principio, cuando uno está subiendo las dosis. Entonces, más o menos como el 15% de los pacientes que uno parte con 1 miligramo por kilo pudieran empeorar. Entonces, a veces estos pacientes hay que hospitalizarlos para observarlos mientras uno parte el tratamiento. Y por lo mismo, ha ido ganando popularidad la opción contraria, que es más lenta, pero más segura, de partir bajo e ir subiendo lentamente o paulatinamente los corticoides. ¿Ya? Y al final, bueno, uno también probablemente la dosis bajo la curva de corticoides en el tiempo es un poco menor si uno parte de a poco. Cuando funcionan son súper buenos, pero uno empieza a juntar todos los efectos laterales de los corticoides. Estos tratamientos son largos. eh, yo les decía, algunos pacientes remiten con el tiempo, pero esas remisiones ocurren en 1 año o 2 años. A veces hay pacientes que tienen estos cursos como medios recurrentes remitentes, como veíamos de la esclerosis múltiple la otra vez, que están mejor, pero después empeoran. Eh, entonces, en general es bueno ayudarse con otros inmunosupresores, se llaman en este caso como ahorradores de corticoides,
porque en general son más lentos en actuar, pueden ser bien efectivos, pero casi todos los efectos los vemos después de 6 9 hasta 18 meses ya de tratamiento. Y uno va partiendo de a poco. En ambos casos, cuando uno usa corticoides o cuando usa este tipo de fármacos, que como ven son como especies de quimioterapia, ¿ya? Hay que hacer control de exámenes al principio cada 2 semanas, una vez al mes o cada 2 meses. Si está estable, ver cómo está los recuentos hematológicos y en el caso de los corticoides, cómo está la glicemia, cómo están algunos fármacos también las pruebas hepáticas, hay que controlar la presión, cómo está el peso. Hay que tomar medidas para evitar los efectos laterales de los corticoides sobre el peso, cuando una dieta más bien baja en sal, baja en hidrato de carbono, más rica en proteínas, y los efectos sobre el músculo esquelético. Los corticoides suelen producir atrofia muscular de fibras tipo 2, entonces es recomendable que los pacientes tengan actividad física, por mucho que estén medio limitados al principio, por lo menos quimioterapia y después que mantengan su actividad física. Eso ayuda a que suban menos de peso y que no desarrollen paresia por atrofia muscular. ¿Ya? El rituximab, hay datos un poco contradictorios. La verdad es que todos pensamos que tiene un rol en la terapia de la miastenia, pero hay un estudio que igual usó pacientes que eran más graves, refractarios y de harto tiempo de evolución, que no mostró una evidencia muy contundente. Eh, pero hay series pequeñas, sobre todo los pacientes anti-MASC, estos pacientes que tienen inmunoglobulinas IgG4, donde se ve que a veces con una dosis de rituximab la enfermedad remite y se mantiene en remisión por años, ¿ya? Entonces eh, lo usamos, básicamente. Ya hablamos de la inmunoglobulina de la plasmaféresis para los pacientes que están muy graves o a veces en los pacientes refractarios que no han respondido bien a corticoides o a los otros fármacos. Y esos pacientes ahora tienen, en los últimos, desde el 2017, pero sobre todo en los últimos 2 años, han salido una serie de nuevos tratamientos que parecen ser más efectivos, pero también son más caros. Todavía no se sabe exactamente cuál va a ser el rol final que van a tener. Son distintas moléculas, algunos anticuerpos monoclonales, otro tipo de moléculas que son inhibidores del complemento. Veíamos que el complemento es crucial en el daño de la membrana postsináptica en la unión neuromuscular. Y estos fármacos son súper efectivos, o parecen ser súper efectivos en lo que muestran los primeros estudios. eh, lo que dicen los doctores que lo han usado es que el efecto suele ser más bien rápido, ¿ya? Y hay algunos pacientes que a pesar de tener muchos años de evolución, igual mejoran, ¿ya? Porque uno piensa que cuando hay muchos años de evolución probablemente hay algún daño crónico, ya hay tanta atrofia muscular o en el fondo hay un poco de fibrosis. No, parece que en el fondo esto ha demostrado que eso no es tan así y mejoran. Y el otro tipo de tratamiento es de alguna forma como que emula un poco cómo funciona la plasmaféresis o la inmunoglobulina, en el sentido que son inhibidores del receptor neonatal del fragmento conservado de las inmunoglobulinas. Y eso hace que los anticuerpos patógenos, y los otros también, obviamente, no se puedan reciclar. Entonces, de alguna forma bajan la carga de los anticuerpos patógenos. Y eso también parece tener un efecto clínico súper significativo. Eso es lo que quería yo contarles de miastenia gravis, pero les recomiendo si quieren profundizar un poco más o si quieren repasar, escuchar este podcast. Iba a poner un código QR, pero al final puse la dirección nomás, pero si googlean JNNP, que es Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, que es una revista británica muy importante en el área, hay un podcast de hace un mes atrás. De la doctora Carolina Bernet, que es chilena, ¿ya? Pero que es una de las expertas mundiales en miastenia que trabaja en la Universidad de Toronto. Se formó en la Universidad Católica, era compañera mía de beca, así que se lo recomiendo porque es un podcast bien entretenido y hace como un repaso de la miastenia para neurólogos generales, pero también para médicos generales. Eso, no sé si hay preguntas, yo creo que estoy bien pasado del tiempo, así que perdonen porque me alargué un poco. Hola doctor, muchas gracias por la clase. Y sí, tenemos varias preguntas, pero en honor al tiempo yo creo que vamos a poder contestar unas dos. Elige las más interesantes que te parezcan a ti. Eh, Primero tenemos si en una miastenia grave
una miastenia, perdón, de presentación ocular remite después del tratamiento. ¿Podría corresponder a una miastenia generalizada que no alcanzó a manifestarse gracias al tratamiento o lo atribuimos ya directamente a una miastenia ocular? No, da lo mismo. O sea, hay gente que bien fijada si son oculares o generalizadas. Mi experiencia es que hay miastenias leves y más graves. Ya las más leves uno diría que son oculares, pero a veces igual uno encuentra un poquito de debilidad en algún otro músculo. En fondo, las miastenias leves pueden remitir, ¿ya? Pueden mejorarse. Es una enfermedad un poco impredecible, entonces, tal como alguien puede, yo les decía, puede tener este curso como medio recurrente remitente, entonces puede estar bien muchos años y aparecer más adelante. Eh, las miastenias más graves, hay gente que piensa que con el pasar de los años, algunos también van bajando la intensidad, van remitiendo. De hecho, uno va sacando o sea, después de que están estables por un tiempo, uno va sacando los corticoides y después va sacando los inmunosupresores y a veces se mantienen con dosis muy bajitas y a veces uno los puede sacar completamente, ¿ya? La idea no es como, no es que las clasificaciones son para entender más bien las cosas que realmente no representan bien la realidad, eh, y el punto es que es una enfermedad fluctuante, ¿ya? Y que puede remitir o puede agravarse. ¿Mm? Y también nos preguntan de si un paciente presenta un timoma, existe la posibilidad de que presente miastenia gravis, pero la posibilidad de que padezca el síndrome miasténico de Lambert-Eaton es cero o pueden haber correspondencia entre ambos. Los pacientes con timoma pueden hacer hartos cuadros paraneoplásicos, ¿ya? Que se presente la miastenia junto con un Lambert-Eaton, yo creo que es inhabitual. Quizás se ve un poco más, ¿se acuerdan que en la otra clase les mencioné que estos tratamientos que afectan el sistema inmune que se usan en oncología, como los inhibidores de checkpoint, yo creo que en algunos de esos casos pudieran haber cuadros así más mixtos. El síndrome de Lambert-Eaton es mucho más infrecuente que la miastenia, ¿ya? Pero claro, cuando hay autoanticuerpos, por mala suerte alguien podría tener los dos, sí, es posible. Los anticuerpos del síndrome de Lambert-Eaton no son tan específicos, ¿ya? Los antirreceptores de circulina, los anti-MASC, si alguien tiene los anticuerpos, uno piensa, ¿tiene miastenia o está a punto de tener miastenia? ¿Ya? Si alguien tiene anticuerpos contra los canales de calcio voltaje dependientes, puede tener el Lambert-Eaton o puede no tener nada incluso, ¿ya? Depende un poco del título, pero hay que juntarlo con el cuadro clínico y en fondo estudiar que alguien tenga el Lambert-Eaton y miastenia al mismo tiempo no es tan fácil. O sea, definirlo como por exámenes me refiero. ¿Ya? Bueno, eso sería, doctor. Muchas gracias por Ya. realizar esta clase y por aceptar nuestra invitación y No, hacer. de nada, y disculpen que me alargué un poco y que no se pudimos hacer las otras preguntas. Cualquier cosa, que bueno, si ustedes les pueden dar mi correo o algo, yo les contesto después. Ahí lo vamos a Eso. facilitar para que puedan canalizar las otras preguntas. Ujú. Ya, bueno, que estén bien. Chao. Chao, Voy a doctor. dejar de compartir y salgo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿se escucha? Hola, doctor. Sí, se escucha perfecto. Ya, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Edgar Molina. Disculpen a todos que no puedo activar la cámara, pero por un problema técnico, la cámara de mi computador no está funcionando. Pero sí, si se escucha bien y pueden ver la presentación, yo creo que con eso estamos. ¿Se ve la presentación? Se ve súper. Perfecto. Ya, hola, ya, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Edgar Molina. Yo soy neurocirujano. Yo soy, bueno, instructor adjunto de la Escuela de Medicina de la Católica. Actualmente yo me desempeño principalmente en el área de cirugía de nervio periférico, plexo braquial y también de manejo del dolor neuropático en ciertas patologías. Y para mí es un agrado poder estar compartiendo con ustedes y poder presentarles una clase de un tema que nosotros tenemos que lidiar harto en el día a día y que para nosotros también es bien desafiante poder entregarle un buen manejo a estos pacientes. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy día vamos a partir viendo desde cosas bien básicas, que van a ser la anatomía del nervio trigeminal, del nervio trigémino, que ustedes principalmente, yo creo que muchos de ustedes ya la conocen. Vamos a hablar un poco sobre las definiciones y por qué, al final de cuentas, se produce la neuralgia trigémino. Vamos a tratar de caracterizar un poco la clínica para que queden bien claros los conceptos de neuralgia típica y neuralgia atípica.
Vamos a hablar un poco de cómo estudiar a los pacientes, cuáles son las claves para esto y cómo partir un tratamiento médico y que sepan efectivamente cuáles son las opciones de tratamiento quirúrgico que hay posterior una vez que el tratamiento médico no funciona, qué es lo que nosotros como neurocirujanos podemos realizar por los pacientes. Vamos a partir con la anatomía del nervio trigémino. Ya, como bien ustedes saben, el nervio trigémino, a fin de cuentas, tiene varios núcleos, no es solamente uno, y estos se encuentran a lo largo de todo el tronco encefálico. Los principales núcleos que tenemos, vamos a encontrar el núcleo sensitivo, que va a ser el principal, que va a ser el encargado del dolor, del tacto. Tenemos el núcleo espinal, que va a ser el encargado de la termalgesia. Tenemos el núcleo mesencefálico, que va a ser encargado de la propiocepción. Y al mismo tiempo tenemos otro núcleo, que es el núcleo motor, que primeramente va a estar encargado de la parte de los músculos masticatorios. Esto es importante recordarlo, puesto que todas estas fibras, a fin de cuentas, van a salir un poco más adelante a nivel del puente, cuando se va a formar el nervio trigémino y este va a salir a través de su porción cisternal y va a llegar a una estructura que ustedes seguramente conocen, que va a ser lo que se conoce como el ganglio de Gasser o el ganglio semilunar. Porque si se fijan, acá en esta zona, cuando las fibras se van juntando, se va formando una especie como una semiluna, una especie como una luna menguante. Y por eso es que, al final de cuentas, se llama ganglio semilunar. De este ganglio semilunar, el cual está ubicado en una base que es finalmente la fosita o la fosa de Meckel, es donde se van a alojar y de aquí es donde el nervio trigémino va a mandar sus tres principales ramas. La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Para que se hagan una idea más o menos de cómo efectivamente está y dónde se encuentra, cuando nosotros vemos, no sé si hay alguna especie de puntero acá. Activar lápiz. ¿Se ve el puntero? Sí se ve. Perfecto. Cuando nosotros en esta zona vemos que tenemos el ganglio de Gasser, este va a mandar sus ramas por distintas partes. Es súper importante esto del punto de vista de nosotros para el tratamiento, puesto que la rama mandibular va a dejar el cráneo a través de un foramen, y este foramen es el que se conoce como foramen oval. Mientras que las ramas, final de cuenta, oftálmica y la rama maxilar van a seguir y van a formar parte de lo que se conoce como parte de la pared lateral del seno cavernoso. Se sabe hoy en día que la rama maxilar efectivamente corresponde no solamente no a la parte final, sino que corresponde como al extremo. Y entonces hay varios anatomistas que están discutiendo si es que efectivamente pertenece al seno cavernoso o no. Y estas, finales de cuentas, van a salir por las fisuras orbitarias. Aquí es bien importante y hay varias relaciones anatómicas importantes que me gustaría mencionarle que nosotros también le mostramos a los residentes. Si nosotros vamos viendo el ganglio de Gasser en tres dimensiones, a fin de cuentas lo que tenemos es esto, que es bien parecido a a la imagen que vimos en la diapositiva pasada, donde tenemos que la rama foraminal de acá va a ingresar acá, al foramen oval, y nos permite una ventana de trabajo. Si vemos en un plano sagital, lo que vamos a ver es que efectivamente también se genera esto. Pero hay que tener ciertas precauciones, porque puesto que si se fijan que el ganglio de Gasser está localizado muy cerca de la porción petrosa de la arteria carótida interna. Y lo mismo en este lado. Está siempre ubicado acá sobre la porción, es decir, la porción de la carótida, la salida de la porción petrosa de la carótida interna va a estar saliendo acá y se va a encontrar el seno cavernoso. Es decir, el nervio trigémino en general está muy relacionado a la arteria carótida interna. De la misma forma, cuando ve corte coronal, nos vamos a encontrar con esta situación, donde no solamente vamos a encontrar el ganglio de Gasser, sino el resto de los pares craneales que van a estar en su vecindad. Ya una vez que vemos esto, nos vamos a dar cuenta que las distintas ramas del nervio trigémino van a dar inervación a distintas áreas de la cara. Y esto es súper importante, puesto que a nosotros nos permite delimitar bien qué área o qué rama del trigémino es la más afectada por distintas patologías. Y esto, al final de cuentas, también va a guiar nuestro tipo de tratamiento. Sabemos, y esto es bien importante que lo sepan, que la rama trigeminal va a estar del mentón y siempre va a llegar hasta la mitad de la cara. Del mentón, o sea, de los labios hacia abajo. La rama maxilar, teniendo en cuenta, va a tomar parte de los pómulos, parte de la nariz, y la rama
eh, oftálmica va a tomar parte de la nariz, la parte superior de los párpados hasta atrás. Y algo súper importante también es saber qué es lo que no corresponde a las ramas del trigémino. Como pueden saber de esta cuenta, la zona retroauricular y la zona que está acá en el cuello, que es parte de los triángulos anterior del cuello y triángulo posterior. Ya, eso fue el repaso de anatomía que vamos a realizar el día de hoy. Vamos un poco más a las definiciones y también vamos un poco a hablar sobre la fisiopatología que corresponde a esta enfermedad. La neuralgia trigeminal es un trastorno neurológico que va a estar caracterizado por un dolor facial intenso, súbito, de características punzantes o eléctricas en la zona inervada por el nervio trigémino y que generalmente va a estar desencadenado por estímulos leves o lo que nosotros vamos a llamar gatillantes. Esto suena como bien, como simple, pero en la práctica, a fin de cuentas, esto es lo que uno va a buscar. Y cuando uno quiere saber si un paciente tiene una neuralgia trigeminal o no, uno se va a esta definición que es bien básica. Vamos de nuevo, es un dolor facial muy intenso, que incluso muchas veces cuando uno le pregunta a la gente cuáles han sido los dolores más grandes de su vida, muchas veces los pacientes dicen que ese ha sido uno de los dolores más importantes que han tenido en su vida. Está gatillado por estímulos, que puede ser como lavarse los dientes, como puede ser estar masticar o de repente realizar un sonreír, estímulos muy leves, y da una característica que es un dolor punzante o eléctrico en la zona que finalmente después se irradia a través de sea la rama B1, B2 o B3. Generalmente, este es el cuadro clásico, si es que uno podría decir, es mujer, 50 años, que parte con esto, al principio un poquito insidioso, pero rápidamente parte siendo un poquito más importante. ¿Se puede ver en hombres? Sí, específico, no hay ningún problema y nosotros lo vemos en hombres. ¿Se puede ver en gente más joven? Se puede ver en gente más joven. Pero el cuadro clásico es más o menos el que yo le estoy presentando en esta diapositiva. Y si uno va a preguntar, ok, pero ¿cuáles son las ramas involucradas cuando uno se encuentra con esta patología? Si es que uno a fin de cuentas quiere ver como lo que uno va a ver, es muy raro y esto es lo más importante, más que decirle si B2, B3 es la más frecuente o la mezcla de B2, B3, puesto que esto va a variar mucho en las publicaciones que uno vaya a buscar. Lo más importante es decirles que siempre que se encuentren con un déficit como tipo neuralgia trigémino en la región de B1, en la región oftálmica, es raro que sea. Y uno tiene que pensar en algunas otras cosas, en alguna otra patología, de que algo más quizás está pasando. Puede ser, pero es raro. Así que por lo general, a la definición anterior le vamos a agregar que por lo general esto va a estar en los territorios inervados, los territorios de B2, B3. Ahora, ¿por qué se va a generar la neuralgia trigémino? Esto, cuando uno va al origen más clásico, uno lo que va a encontrar es que hay un conflicto neurovascular. Es decir, por alguna razón, las arterias, a fin de cuentas, ya sea a medida que va pasando el tiempo, se van generando un poco más, van generando un cierto grado de displasia, y esta displasia, a fin de cuentas, hace que se vayan moviendo un poco. En su mismo tiempo se vayan elongando, se vayan torciendo, y en algún momento, alguna estructura vascular va a contactar el nervio trigémino. Y por lo general es la arteria cerebelosa superior, por la localización anatómica donde está. Entonces, si es que uno va a la literatura clásica y uno va a ver qué es lo que efectivamente está comprimiendo y generando este problema, es la arteria que está generando constantemente una pulsación sobre el nervio. Y esta, a fin de cuentas, lo que va a generar un daño y una cascada de cosas que nosotros vamos a ver a continuación. Además, no solamente pueden haber arterias, se ha visto que, por ejemplo, pueden haber venas, como la vena petrosa inferior, una arteria basilar doligoectásica, arterias más bajas, como puede ser la posterior inferior cerebelar, y así una serie de cosas. Pero ¿qué es lo que va pasando? A ver, no solamente vamos a tener el hecho de que una arteria está comprimiendo, el hecho de que la arteria esté golpeando constantemente el nervio en una zona donde tenemos que el nervio está pasando de tener un recubrimiento de los oligodendrocitos a un recubrimiento de los astrocitos, perdón, de los astrocitos a los, perdón, de los oligodendrocitos a las células de Schwann,
lo que nosotros vamos a encontrar es que en esta zona se va a empezar inicialmente una desmielinización. Como todo daño a patología de nervio, parte generando un cierto grado de desmielinización, la cual finalmente va a generar un ciclo de acción de reparación, daño. Esto, a fin de cuentas, va a generar finalmente que los nervios que están en esa zona puedan desarrollar potenciales ectópicos y zonas de hiperexcitabilidad, lo que va a corresponder a lo que los pacientes van a corresponder a decir después que ellos tienen alodinia. Después, tenemos otro problema. Tenemos que las fibras táctiles se van a entrecruzar con algunas fibras que son dolorosas, no colorosas, dolorosas, lo que va a generar descargas paroxísticas dolorosas. Es decir, no solamente ya les va a doler en forma desproporcionada, como va a ser la ordeña, sino que además estímulos que no deberían generar dolor van a generar dolor. Y además, como último mecanismo fisiopatológico, vamos a tener la sensibilización central, puesto que el cuerpo, a medida que va pasando el tiempo y está recibiendo el estímulo de generar dolor, no solamente genera dolor en la zona donde está, sino que además, o sea, a fin de cuentas, todas las estructuras más centrales se van acostumbrando a esta zona y van generando cambios internos que van acostumbrando un poco al cerebro a sentir dolor, lo que hace muy difícil tratar a los pacientes que tienen dolor crónico. De aquí es que nosotros vamos a tratar de clasificar las neuralgias trigeminales de distintas formas. Una, y esta es la clasificación más adoptada, una es cuando efectivamente logramos encontrar que hay alguna compresión vascular. Como se puede ver aquí en la imagen, vamos a tener acá a nivel del puente un nervio trigémino y vamos a tener que efectivamente tenemos la arteria trigeminal va a estar comprimiendo, perdón, la arteria cerebelosa superior que va a estar comprimiendo al nervio trigémino. Tenemos causas secundarias, como puede ser el hecho de que haya un tumor de ángulo pontocerebeloso. Tenemos otras causas secundarias, como puede ser la esclerosis múltiple y tipo de neuropatías. Y al mismo tiempo, obviamente, como se imaginarán, tenemos la neuralgia trigeminal de origen idiopático, donde, a fin de cuentas, el paciente se realiza todos los estudios correspondientes y no se logra identificar una causa clínica. Ya, la clínica acá, yo creo que ustedes se lo imaginaban, pero es clave para realizar el diagnóstico. Vamos a repasar un poco más acá cuál va a ser el tipo de clínica que van a tener estos pacientes. Son crisis de dolor orofacial unilateral, de inicio y término súbito, corta duración, y corta duración son segundos. Puede ser un minuto, pero segundos. De alta intensidad tipo corriente eléctrica, distribuido en uno o más territorios de las ramas trigeminales y que son gatilladas por estímulos inocuos. Y este diagrama quiero mostrarles que efectivamente no solamente sumado al diagrama anterior, no solamente los pacientes van a decir cómo tienen dolor en las distintas ramas trigeminales cuando uno las ve en la cara, sino que también muchas veces se quejan de dolor en los dientes, dolor en la lengua, dolor en el paladar. Entonces, las claves son dolor intenso, tipo eléctrico, distribución en territorio trigeminal, unilateralidad, que viene en paroxismo, tiene gatillante, exacerbación, y que tiene episodios de exacerbación y periodos de remisión, y que en general va a responder muy bien al tratamiento de carbamazepina, que es lo que vamos a revisar a continuación. Puesto que, y esto es un mensaje que quiero que se lleven para la casa, generalmente cuando ustedes se enfrenten a un paciente que tiene una neuralgia trigémina, ustedes digan, ¿podría ser? Tienen que ver esto. El paciente va a tener una neuralgia típica o va a tener una neuralgia atípica. La neuralgia típica son todas las cosas que estuvimos conversando. Eso es. Pero si se encuentran con un paciente que tiene un dolor constante, que no pareciera ser efectivamente como el territorio clásico, o que, por ejemplo, dice, no, me duele una muela, me da como una corriente y siempre no pasa, o por ejemplo, tiene un dolor bilateral, o que, por ejemplo, toma parte nomás del territorio del B1 o parte del territorio B2, pero no todo pero no se extiende en forma como del territorio trigeminal, eh, o que, por ejemplo, tiene dolor retroauricular o dolor al tragar, y además mm, ustedes le dan carbamazepina, que es el tratamiento inicial, y no responde, están frente a un dolor atípico y probablemente tienen que pensar en otras cosas.
Entonces, tal como dice acá, neurología típica, pensar en diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles van a ser nuestros diagnósticos diferenciales? Acá ya son varios. En verdad, tenemos las cefaleas trigémino autonómicas, que a fin de cuentas, dolores muy parecidos, pero que van a estar asociados a a muchos síntomas autonómicos de los pacientes. Dolor neuropático posherpético, tenemos que ir a buscar las vesículas. Dolor neuropático postraumático, tenemos que ir a buscar el antecedente de trauma, ir a buscar el escáner de base cráneo, buscar si es que hubo alguna fractura, algo que pueda haber comprimido, trastornos temporomandibulares, una odontalgia típica, preguntarle al paciente si es que ha tenido algún evento o no. Si tienen la duda, pueden mandarlo efectivamente con un maxilofacial o con algún odontólogo que esté, relacionado, que trabaje con ustedes. Neuralgia del glosofaringio, que principalmente tenemos que pensar en en dolor al tragar, síndrome de Tolosa-Hunt. Efectivamente, tenemos que ir a buscar patología de seno cavernoso, esclerosis múltiple, tumores de fosa posterior. Y así una serie de diagnósticos diferenciales, que es decir, cuando algo no les calce dentro de todas las características típicas que estuvimos conversando, dicen, prender la ampolleta y pensar en alguna de estas cosas. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Y aquí no la vamos a hacer muy difícil. A fin de cuentas, lo que tienen que ir a solicitar es esto, es una resonancia magnética de encéfalo con gadolinio. Importante que le coloquen en la orden cuando la realicen con énfasis en fosa posterior. Y aquí puede que no coloquen efectivamente énfasis en fosa posterior, pero yo creo que es la forma más fácil de colocarlo, puesto que lo que ustedes están buscando es la secuencia que les estoy mostrando en esto, que es un T2 fiesta, cis o cóclea, que a fin de cuentas lo que realiza a fin de cuentas es generar un T2 de corte fino que permita ver efectivamente y que realza la diferencia que hay entre los vasos y la estructura cerebral. Ahora, cuando nosotros vemos, siempre que nosotros estudiamos estos pacientes, muchas veces nos llegan con esto. El paciente tiene una neuralgia trigeminoclásica y la verdad es que si es que hay algún conflicto vascular, ¿es el responsable o no es el responsable? Es una pregunta bastante válida. Lo que sabemos hoy en día es que los pacientes que tienen neuralgia trigeminal clásica, la mayoría sí va a tener un conflicto y se encuentra. Pero también se ha visto que que en pacientes sanos también pueden tener efectivamente un conflicto vascular. Por lo que muchas veces, y ustedes dicen, ok, entonces, ¿para qué sirve pedir una resonancia? Si es que tengo gente sana que esto. Muchas veces, más que ir a buscar el conflicto vascular, que es importante, puesto que el hecho que esté en es un predictor de una buena respuesta al tratamiento y a cirugías también. Uno lo que va a buscar es descartar causas secundarias, que no haya un tumor, que no haya esclerosis múltiple, que no haya signos de trauma y así una serie de cosas. A fin de cuentas, lo más importante es que la resonancia nos permite descartar diagnósticos diferenciales, que los tratamientos van a ser distintos, obviamente. Y si ya efectivamente digo, ok, tengo dudas, es importante que tienen que saber que existe la opción de realizar potencial evocado sensitivo de las distintas ramas trigeminales. Se usa poco, es rara vez solicitado, pero cuando hay dudas, cuando se quiere buscar distintas causas secundarias, algo que no calce en el cuadro, se puede revisar. Y esto por lo general tienen que mandarlo a centros donde ustedes sepan que efectivamente hay un buen equipo de neuromuscular que pueda realizar el examen, puesto que los potenciales evocados no se realizan en todos lados. Tratan de diferir a los pacientes a centros donde ustedes sepan que efectivamente esto se hagan o tengan la idea aquí. O incluso muchas veces lo que yo hago es derechamente colocarle en la orden, favor realizar potencial evocado de lo que sea que estuvo estudiando. En caso de que en el centro no se realicen, favor diferir el paciente a otra parte donde sí. Vamos, listo. Tenemos el diagnóstico hecho. Neuralgia trigeminal clásica. ¿Qué es lo que vamos a pasar? Existen distintas alternativas de tratamiento médico, pero lejos el fármaco más importante que quiero que se lleven para la casa es el Tegretal, que es la carbamazepina. Y el fármaco original, el original es el Tegretal. CR, el Tegretal CR, que en general viene así. Esto es lo que lo que los pacientes van a ir a buscar. 200 miligramos son pastillas que pueden dividir en dos. Ahora, la carbamazepina tiene algunas consideraciones. No es un medicamento que sea tan sencillo de usar. Es un medicamento que se tiene que partir lento.
Es un medicamento que puede generar aplasias medulares o alteraciones al hemograma, puede generar alteraciones al perfil hepático, alteraciones electrolíticas como hiponatremia. Entonces, es un medicamento que antes de partirlo se dice, ok, listo, mire, vamos a partir tratamiento, pero necesito tomarle exámenes antes. Estos son, veamos cómo están y partamos con un tratamiento lento. 100 miligramos a la mañana, 100 miligramos a la tarde y podemos ir subiendo cada una semana, cada 2 semanas, según cómo se vaya sintiendo el paciente. Tienen que saber cosas súper importantes, que la dosis máxima va a ser de 1200 miligramos al día, por lo que básicamente uno puede llegar a 400, 400, 400 en algunos pacientes. Ahora, es raro que efectivamente uno llegue a esto, puesto que por los efectos adversos que tienen, muchas veces los pacientes se empiezan a sentir un poco mal antes. Y ahí uno lo que puede hacer es es bajarse un poco y empezar a ayudarse con los otros medicamentos que le estoy dejando acá. La motrigina, pregabalina, gabapentina, ácido valproico. Y de esa forma tratar de buscar un buen tratamiento. Ahora, cuando nosotros vamos a decir basta, Eh, es decir, cuando tengamos un paciente que está con 2 medicamentos en las dosis máximas tolerables y que veamos que no esté y que veamos que no estamos recibiendo, el paciente no está surgiendo efecto nuestro tratamiento. Es decir, los casos que van a ser refractarios o con mucho efecto adverso, que no es inusual de ver. ¿Y de cuáles son las contraindicaciones? Paciente, bueno, obviamente estos pacientes, es súper importante pensar en esto. Paciente mujer embarazada, o sea, paciente embarazado, no. A los pacientes hay que pedirle además un electrocardiograma que me faltó colocárselo ahí antes de partir, puesto que contraindicado a un paciente que tenga bloqueo auriculoventriculares y contraindicado a un paciente que estén usando tricíclicos. Y aquí vamos a partir a la parte donde yo creo que es la parte que más me gusta a mí. Ya. Existen distintas alternativas de tratamiento quirúrgico para este tipo de pacientes. Lo que nosotros vamos a, y aquí lo que estoy tratando de representar en esta diapositiva, es que existen opciones desde las menos invasivas a las más invasivas, pero que al mismo tiempo muchas veces las menos invasivas van a obtener resultados menos duraderos en el tiempo que unas opciones más invasivas, puesto que en una vamos a estar tratando la parte sintomática y en otra vamos a ir derechamente a tratar el origen que está generando el cuadro. Dentro de este tenemos, las vamos a clasificar en las lesiones que son distales al ganglio gáser y esta tenemos neurectomías de las ramas distales, como efectivamente se está viendo en esa imagen, neurolisis, técnicas de neuromodulación. Ya cuando nos vamos dirigidos al ganglio gáser podemos tener radiofrecuencia, inyección de alcohol, compresiones percutáneas con balón. Ya cuando nos vamos dirigidos al punto de desmielinización, que puede ser una la descompresión microvascular derechamente por cirugía, como se está viendo en esta, o también podemos tener radiocirugía. Ya, nos vamos a saltar la primera parte, que son las de las opciones distales del ganglio gáser, puesto que prácticamente no se ocupan, salvo técnicas de neuromodulación que ya son muy, 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 muy raras de hacer. Pero esto es algo que se realiza con mucha frecuencia y que ustedes probablemente, si es que se dedican al tema o no, puede que les toque ver un paciente que dice, ah, mira, a mi paciente le realizaron esto. Acá en Chile muchas veces lo que se realiza es la compresión percutánea con balón. Esta es una técnica mínimamente invasiva en la que por la vía percutánea se ingresa a través del foramen oval, que era por donde salía la rama mandibular del trigémino. Aquí lo que se hace es que se ingresa un balón de Fogarty, el cual una vez que está en la fosa o el cabo de Meckel, se infla por una determinada presión y determinado tiempo. Actualmente lo que nosotros estamos realizando es inflar un balón de Fogarty midiendo la presión y el tiempo. Generalmente utilizamos aproximadamente entre 1,6 a 2 atmósferas de presión por 60, 70, 80 segundos máximo. Y con eso efectivamente nosotros creemos que según la experiencia que hemos tenido con nuestros pacientes que han dado suficiente. A fin de cuentas, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es lesionar las fibras mielínicas de tal forma de que el paciente baje, o sea, a fin de cuentas, baje el dolor de los pacientes, pero, o sea, lo que quiero decir es, uno va a lesionar las fibras que son del dolor, pero no las fibras de la sensibilidad. Por lo que en teoría, lo que uno va a realizar va a ser bajarle el dolor a los pacientes sin dejarles un área de anestesia.
no es inusual que los pacientes despierten del procedimiento sintiendo áreas de hipoestesia, pero estas por lo general a la semana, mes, ya el paciente siente en forma perfecta y siente tal cual sentía en un principio, pero sin el dolor. Tiene ciertas consideraciones, puesto que esto tiene una tasa de alivio inmediato que es cercana a un 80-90%, pero tiende a durar 1,5, 3 años, 5 años. Eso es más o menos lo que los pacientes duran sin ningún tipo de dolor. Posterior a ese tiempo, los pacientes pueden tener algunas molestias. A veces no son las mismas molestias que tenían antes, pero pueden generar algunas molestias. Y es por eso que es importante siempre decirle a los pacientes que esto es una técnica que tiene una tasa de recurrencia de un 20 o un 30%. ¿Qué cosa sí es buena? Que esto es una técnica que se puede repetir. Es decir, el paciente puede ir a más de una compresión percutánea por balón. ¿Cómo se realiza esto? Nosotros en pabellón acá, quiero ir a la imagen de más a la derecha, mediante radioscopía, fluoroscopía, lo que hacemos es buscar cuál va a ser el foramen oval, que es que está acá. Y una vez vamos a dirigir nuestra cánula hasta este sector. Una vez que esté ahí, lo que vamos a realizar es introducir la cánula hasta el sector donde nosotros encontremos que está, vamos a estar en el cabo de Meckel, e ingresar el balón Fogarty, que es este rojo que nosotros vamos a ver acá, y que ustedes pueden ver que en esta zona se está introduciendo otra vez. Y este se va a empezar a inflar, que nosotros lo inflamos con esta jeringa que, a fin de cuentas, en esta zona de acá nos permite ver la presión y tenemos un cronómetro que nos va diciendo cuánto tiempo lo estamos comprimiendo. Una vez que, ok, no. Una vez que estamos dentro, a fin de cuentas, se infla el balón y este se mantiene por el periodo de tiempo que le estoy comentando. Ya, eso va a ser con la microcompresión por balón. Luego vamos a ir a la descompresión microvascular. Esta, a fin de cuentas, es la técnica abierta, que es una craneotomía por fosa posterior, y lo que busca es ir a buscar derechamente cuál es la causa original. Es decir, generar una separación entre el vaso pulsátil y el nervio trigémino. Tal como ustedes se pueden imaginar, este tiene una tasa de alivio inmediato mucho mayor que la otra, puesto que va a la causa. Pero, tal como ustedes se pueden imaginar también, las complicaciones asociadas a esta cirugía no son menores, puesto que, a fin de cuentas, uno está abriendo el cráneo y está manipulando estructuras que son y están estrechamente relacionadas con el tronco cerebral. Tiene una duración mucho más alta, de un 90% 5 años y una tasa de recurrencia que ya no estamos hablando de 3, 5 años, estamos hablando de 10 años. Y muchos de estos pacientes, por lo general, tienden a permanecer sin dolor por toda su vida. Entonces, cuando uno va viendo esto, uno ya más o menos puede ir infiriendo que a lo mejor pacientes jóvenes se beneficiarían mejor de una compresión microvascular y pacientes ya con más años, un poco más dañados, se podrían beneficiar mejor de una técnica menos invasiva. ¿Cómo se realiza esto? Esto se realiza en pabellón. A fin de cuentas, el paciente tiene que estar en una posición adecuada que permita exponer la zona donde vamos a encontrar del seno transverso con el seno sigmoideo, que lo que va a permitir, a fin de cuentas, es realizar una craneotomía que nos permita movilizar el cerebelo hacia atrás y generar un espacio de trabajo entre, final de cuentas, el hueso y el cerebelo de la siguiente forma. Se realiza un colgajo de piel, el cual permite ver acá el espacio. No se ven, pero esta zona imaginaria. Uno saca el hueso, entra a esta cavidad, separa el cerebelo y a fin de cuentas va a encontrar el conflicto vascular. Y una vez que esto va a tener distintas formas. Lejos, lo más clásico es encontrar la arteria cerebelosa superior, pero tienen que saber que pueden haber otras cosas. Y lo que tiene que ir a hacer el cirujano es finalmente generar la separación con el vaso o con lo que encuentre. Tal como le digo, muchas veces uno tiene en la resonancia un conflicto vascular, pero a veces no. Y se ha visto incluso pacientes con que, a fin de cuentas, uno entra sin tener claro que efectivamente lo que va a comprimir el nervio, uno se encuentra con adherencias de aracnoide, uno se puede encontrar con distintas venas, y el cirujano lo que tiene que ir a hacer es asegurarse que el nervio quede separado de todo. Y por último, contarles sobre la radiocirugía como alternativa. Esta es una buena técnica que a fin de cuentas es una especie de, para lo que no, quienes no conozcan qué es lo que es la radiocirugía, es una técnica de radioterapia
pero que a fin de cuentas, en vez de generar un área extensa de exposición, concentra la radiación en altas dosis en un solo punto. Puede hacerse una, tres, y creo que el máximo para considerarlo radiocirugía son 5 sesiones. Esta tiene una tasa de efectividad que es bastante alta, 60-80%, y que va a estar indicada principalmente en la zona de transición que va a tener el nervio desde el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Y a fin de cuentas va a estar dada para ciertos pacientes específicos. Ahora, ¿cuál es el problema con la radiocirugía y por qué muchas veces no se indica? Puesto que este tiene un efecto retardado. Es decir, el paciente se hace un tratamiento, pero sigue con dolor. Y este al final, el efecto va a puede darse semanas o en meses. Estamos hablando 3, 4, 6 meses. Entonces, muchas veces uno tiene que conversar con el paciente y decirle si es que efectivamente está dispuesto a generar un tratamiento que no va a ser inmediato, a diferencia de los otros que sí. Ya, y con eso yo creo que es hartas cosas las que estuvimos compartiendo. Vamos a ver los mensajes para la casa y con eso vamos a terminar. Conclusiones. Y esto es importante. La neuralgia trigémino es una enfermedad frecuente que se van a encontrar en su práctica clínica. Les va a tocar ver, ya sea como médicos generales o porque alguien les va a preguntar. Es una patología que es bastante discapacitante y que limita la actividad y las actividades de los pacientes, su calidad de vida y sobre todo, por ejemplo, uno se encuentra con abuelitos que en general tienden como a dejar de hacer cosas. O ni siquiera abuelitos, gente normal, la gente deja de hacer sus cosas por esta patología. Es importante reconocer el cuadro clínico y de inmediato saber, ¿estoy frente a un caso típico o estoy frente a un caso atípico? Se voy a estudiar resonancia con gadolinio con énfasis en fosa posterior. En lo posible, partir el tratamiento con carbamazepina, con las consideraciones que estuvimos conversando, y derivar a un equipo de neurocirugía para realizar el seguimiento del paciente. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? Muchas gracias, doctor, por la presentación. Acá tengo varias dudas en el chat, así que si alguien más tiene dudas, puede abrir el micrófono o igual con el chat lo canalizamos. Nos preguntan que cuál es la tasa de efectos adversos provocados por la radiocirugía y qué lesiones nerviosas son esperables. Perfecto, ningún problema. A ver, la radiocirugía, a fin de cuentas, a ver, puede generar un poco de hipostesia. A fin de cuentas, uno da una dosis de radio, o sea, yo no soy experto en radiocirugía, pero lo que me han comentado mis colegas es que puede generar un cierto grado de hipostesia que va a ser más significativo en el tiempo y que a diferencia, por ejemplo, de la compresión con balón en que va a ir decreciendo, esta puede ir increciendo, que puede ser un 10-20%. La principal complicación que puede generar la radiocirugía es algo que se conoce como las disestesias o anestesia dolorosa, que es decir, el paciente deja sentir y a fin de cuentas sobre el nervio puede generar mayor cicatriz y generar un efecto paradojal respecto al tratamiento. Y eso se da, es raro, menos de un 3% de los pacientes, pero al mismo tiempo es importante decírselo a los pacientes. Eh, También nos preguntan por, no sé en qué parte de la clase se mandó, pero dice, duda para el doctor. Si llega un paciente a consulta de APS como movilidad de 15 minutos con clínica compatible, ¿es aconsejable iniciar una prueba terapéutica con carbamazepina o es mejor derivar a nivel secundario para adecuado diagnóstico de tratamiento? Y en el intertanto, Ya, ¿qué se puede hacer como médico general, básicamente? perfecto. Ya, como médico general, a ver, muchas veces no es necesario derivar, o sea, no es necesario derivarlo a un servicio de urgencia, a no ser de que muchas veces sea un paciente policonsultante, que está con una crisis ya invalidante, que ya a fin de cuentas, si es un paciente que ya uno ve que no, la mayoría de estos pacientes están haciendo su vida normal. El tema es que les duele mucho y no, como que muchas veces o están con licencia, se pueden derivar desde APS a, fin de cuentas, al especialista correspondiente. Muchas veces no es necesario derivarlo a un servicio de urgencia para el tratamiento, puesto que a fin de cuentas en el servicio de urgencia lo que se va a realizar va a ser darle endovenoso y derivarlo a fin de cuentas a su especialista. Existe una sola excepción, que es cuando los pacientes pueden estar donde ya efectivamente se ha intentado todo, 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 todo,
y los dolores no ceden, es que el paciente pueden tener una como crisis trigeminal que se conoce. Y esto, a fin de cuentas, lo que se puede dar son infusiones con lidocaína. No, les debo la dosis. Si quieren, se la puedo mandar después. Y con esto, a fin de cuentas, uno puede calmar a los pacientes y dejarlo efectivamente y mandarlo al especialista, a fin de cuentas. Que es como, uno, a fin de cuentas, lo que hace en la consulta es como tratar de apagar un poquito el incendio y es que el paciente espere hasta que lo vea el especialista. Yo creo que he visto solamente un caso en que un paciente quedó hospitalizado, pero fue con un paciente que por dolor ya estaba comprometida la conciencia. Muchas gracias, doctor. Y por lo menos no tengo más preguntas por ahora, así que muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación y por estar acá un día sábado con nosotros. Ya voy, espero que les haya servido, espero que la presentación algo haya aportado. Así que muchas gracias y que les vaya súper. Chao, chao. Doctor, muchas gracias. Y bueno, para los asistentes, eso sería todo por la jornada de hoy. Se va a subir la grabación al Drive y el día martes, si no me equivoco, nos conectamos nuevamente para la clase de neuropaliativo a las 7. Así que cualquier cosa se va a estar avisando por el correo o el Instagram oficial. Eso.